Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a ver las 4 formas de tejido que yo suelo usar en mis patrones. Vamos a iniciar con la forma más común, que es trabajar en espiral. Mayormente todos los amigurumis inician con un anillo mágico y son en base de 6. Entonces hacemos nuestros 6 puntos bajos. Ajustamos nuestro anillo. Ahora lo que vamos a hacer es, como trabajo en espiral, no voy a cerrar mi pieza con un punto deslizado, sino directamente en el siguiente punto, que sería el primero de la carrera 1. Voy a empezar a trabajar mi aumento, que en este caso sería para la carrera 2. Coloco mi separador para saber dónde es que inicia la carrera y continuamos tejiendo de esta manera. Ahí voy, un aumento en cada uno de los puntos, y como estamos trabajando con base 6, van a ser 6 aumentos. Nuevamente, aquí ya terminó mi carrera y no lo voy a cerrar, sino que directamente ahí tejo el primer punto de lo que sería mi carrera número 3. Entonces, siempre que ustedes vean en mis patrones tejer en espiral, es que van a realizar eso. Tejer, tejer, como si fuera, el nombre lo dice, una espiral, y no van a cerrar al terminar ninguna de las carreras. Por eso es importante en esta forma de tejido usar un separador para no poder equivocarnos y saber dónde comienza la carrera. ¿Cómo trabajar en filas? Para trabajar en filas, nosotros debemos de realizar la cantidad de cadenas necesarias para nuestro proyecto. En este caso yo voy a trabajar un total de 35, 20, 22, 30, 35. Listo, acá ya hice mis 35 cadenas, y ahora a partir de la segunda vamos a empezar a trabajar en este caso porque es con puntos bajos. Entonces ahí voy a trabajar un punto bajo en cada uno de esta manera hasta tener un total de 34 puntos bajos. Listo, entonces ahora subimos con una cadena, giramos y empezamos a trabajar de forma regular. Ok, entonces de esa forma voy a trabajar de acuerdo a lo que nos indique nuestro patrón. Cuando terminamos, subimos con una cadena y giramos así. Trabajar en rondas. En este caso, chicos, como vamos a estar trabajando en rondas, se empieza con una cadena si están trabajando puntos bajos y 2 si están trabajando con medio punto. En este caso voy a trabajar con puntos bajos, así que echo una cadena y empiezo a trabajar normal. En este caso mi carrera tiene 33 puntos. Aquí voy 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 21,
24, 26, 29, 33. Y como estamos trabajando en rondas, cerraremos al finalizar cada carrera con un punto deslizado. Subimos con una cadena porque estamos trabajando con puntos bajos y repetimos ese proceso. Acá estoy tejiendo de forma regular mis 33 puntos. 33. Cierro con punto deslizado, una cadena y continúo tejiendo. Van a repetir ese proceso siempre que en cada uno de mis patrones diga trabajar en rondas y vamos con la siguiente forma. En este caso vamos a empezar a trabajar en óvalo. Para este ejemplo yo voy a realizar un total de unas 10 cadenas. Aquí voy 2, 4, 8, 10. Ahora voy a realizar una cadena para empezar a tejer y a partir de la segunda, desde mi crochet, es que voy a insertar y voy a empezar a trabajar, en este caso, 9 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, este va a ser 6, 8 y 9. Ahora aquí me debe de quedar una cadena libre y ahí es donde vamos a realizar una W o 3 puntos bajos en un mismo punto. Ahora, ¿por qué realizamos al finalizar una W? Esto de aquí nos va a permitir una especie de giro para nosotros poder tejer en la parte inferior de las cadenas. Entonces, como aquí ya estamos girando, ahora vamos a empezar a tejer en la siguiente cadena, porque en la de aquí, en la última están los 3, en la siguiente vamos a empezar a trabajar de forma regular, que en este caso deben ser 8 puntos bajos. Este va a ser mi cuarto punto, 6, 8. Realizamos ahora al finalizar un aumento y ahí ya tenemos formado el inicio de nuestra pieza. Ahora, aquí ya hemos cumplido lo de trabajar en óvalo. También hay veces en las que podemos trabajar en óvalo y en espiral. ¿Qué quiere decir? En espiral es que al trabajar nuestra carrera número 2, no vamos a cerrar con un punto deslizado, no vamos a hacer cadena para subir, nada. Simplemente hacemos como si continuara nuestro punto de forma regular. Ahora, si aquí terminé, en mi siguiente carrera empiezo a trabajar de forma regular. Así, de acuerdo a lo que te indique el patrón. Entonces, lo único que cuando trabajes en espiral, debes colocar un separador para que no pierdas el inicio de tu carrera. Ahora, en este caso, como estoy trabajando en óvalo, mi primer punto debe ser un aumento. Ahora, me toca trabajar 8 puntos bajos, los cuales yo les llamo puntos base. ¿Por qué? Porque estos de aquí son los que me van a ayudar a llegar al otro extremo, que en este caso sería el de aquí. Ahí ya hice mis 8 puntos y ahora, según el patrón, nos debe tocar hacer 3 aumentos. De esta manera. Ahora, tejemos nuevamente los 8 puntos bajos, que son nuestros puntos base.
Aquí voy 6, 8. Y terminamos con 2 aumentos. Y así quedaría la forma ovalada. Bueno chicos, espero que les haya gustado mucho este video y les sea muy útil para aprender más sobre la técnica del amigurumi. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye chicos.